Buenos días. Bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre. En esta ocasión, Félix Alfonso Camacho Moya nos hablará de El enigma mortal de Vladimir Arnold. Bueno, hoy les quiero hablar de varias cosas acerca del trabajo de Vladimir Arnold y de lo que pues después se llegaría a conocer mucho como la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales y de sistemas dinámicos, es decir, sistemas dinámicos con ciertas características que podemos estudiar usando métodos que no son los métodos clásicos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente a uno le enseñan que resolver una ecuación diferencial, encontrar la ley de movimiento de un proceso, pues es resolver la ecuación diferencial y ya. Y eso nos da una trayectoria y esa es la información más importante acerca del sistema que podemos extraer. Pero desde el siglo XIX, Poincaré empezó a ver que efectivamente había más características de un sistema dinámico que generalmente no se encuentran contenidas en la información nada más acerca de sus trayectorias. Nos interesa saber más cosas acerca de las trayectorias mismas, acerca de la estructura geométrica en la cual está viviendo nuestro sistema, que vamos a pensar siempre que es un espacio-fase. Vamos a pensar que hay muchas cosas que podemos descubrir. Yo voy a pensar que tengo mi espacio-fase, una M, y yo este espacio-fase lo puedo dotar de una sigma álgebra. Es decir, puedo cubrirlo de pequeñas bolitas, lo que sea, para tener información acerca de qué cosas hay en cada una de esas bolitas que cubren mi espacio. Y una medida. Voy a pensar que tengo mi espacio, una sigma álgebra, G, y una medida. Yo le voy a pedir que esta medida sea, sobre todo el espacio, sea normalizada. Que la medida esté normalizada, ¿qué significa? Que básicamente quiero que sea como una medida de probabilidad, entonces pueda trabajar con las probabilidades acerca de lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo en las trayectorias de las cosas, de los puntos que se están moviendo dentro de ese espacio-fase. Estoy pensando en ello. Y voy a pensar que puedo pensar en transformaciones del espacio-fase en sí mismo y del objeto en sí mismo. Eso en general puede ser un espacio de medida simplemente, pero yo voy a pensar que es un espacio-fase como el de los sistemas mecánicos. Entonces yo defino que un automorfismo T de esta cosa es un mapeo biyectivo donde T para A en la sigma álgebra, la transformación de A, la inversa de esa transformación está en la sigma álgebra, y la medida de A, yo puedo definir una medida, tal que la medida de A es la medida de la transformación de A, es la medida de la inversa de la transformación de A. Y a esta medida mu le llamamos una medida invariante para este sistema. Hay un montón de teoremas que tienen que ver con medidas invariantes, es decir, que son medidas que se conservan bajo esa transformación. Esa transformación yo la puedo pensar como un flujo. Y pues, el ejemplo más típico es las ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo tengo un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Las soluciones de ese sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias forman un grupo uniparamétrico de transformaciones. Uniparamétrico porque el parámetro de este grupo es el tiempo. Yo tomo un punto, lo meto en una solución y hago fluir el tiempo y se mueve
se mueve a otra parte de la trayectoria. Entonces, estoy pensando en que muchas cosas importantes tienen esta propiedad de grupo. Y un teorema importante que siempre sucede en este tipo de cosas es el teorema de recurrencia. Yo voy a decir, si T es automorfismo, lo habíamos pedido que era biyectivo. Yo voy a pedir nada más un endomorfismo, que es decir, que sea suprayectivo. Entonces, si yo tengo un endomorfismo, X es X para un elemento A de la sigma álgebra, para un conjuntito, un puntito que vive por aquí. Si por aquí está A, aquí vive X. Entonces X es recurrente. Si T si Tn de X, o sea, yo aplico la transformación n veces, hago fluir el tiempo y vuelvo a quedar en el conjunto A de la sigma álgebra para algún n. Entonces, tenemos un teorema muy importante que es el teorema de recurrencia de Poincaré. Que nos dice que para cualquier endomorfismo T, y todo A en la sigma álgebra, casi todos los X en A es recurrente. Cuando digo casi todo, lo que estoy diciendo es que son todos excepto un conjunto de medida cero. O sea, yo puedo quitar todos los que no son recurrentes y ver que efectivamente son un conjunto de medida cero. Y de hecho, esa es la esencia de la demostración. Yo tomo un conjunto n, todos los no recurrentes que van a ser n, ¿no? Entonces, como no son recurrentes, cuando yo le aplico Tn, no son recurrentes, entonces también se van a salir de n. Entonces van a acabar en otro conjunto que va a ser el resultado de aplicarle la transformación a n. Entonces estos dos, su intersección es vacía. Entonces yo hago eso muchas veces, itero esa transformación. Va a quedar que todas estas... y lo puedo hacer para una n arbitraria. Para todo n sucede que son ajenos. Entonces lo que va a pasar es que cuando yo tome la unión de todas estas cosas, y la mido, entonces esta medida tiene que ser menor o igual a 1, porque yo normalicé la medida del espacio. Pero estas cosas, yo puedo ir jalando. Ninguno es recurrente, y todos les puedo ir amontonando. Entonces, esto de aquí es 0. Y ya. Esa es la demostración del tema de recurrencia de Poincaré para un sistema dinámico general. Que tenga una medida invariante. Eso es importante. Estamos siempre trabajando con medidas invariantes. De hecho, un sistema dinámico es ergódico solamente si los conjuntos de medida invariante son de medida 0 o 1. O sea, es interesante este asunto. Entonces, una aplicación, porque ya vamos a empezar a llegar al problema que nos concierne. Entonces, vamos a pensar que M es un círculo.
Vamos a pensar en rotar el círculo. Vamos a ver qué pasa cuando lo rotamos. Entonces yo tengo mi circulito, marco un punto, lo muevo para acá, otro punto, un punto particular, lo roté, un ángulo, llamémosle un ángulo alfa. Entonces, si yo puedo representar alfa como 2pi por un número racional, entonces alfa n es la identidad. Porque nada más estoy rotando una vuelta completa, múltiplos de vuelta completa. Voy a llegar eventualmente a cancelar la vuelta cuando itere n veces. Entonces, lo que van a quedar va a ser un montón de partido aquí en fracciones. Pero si no, es más interesante. O sea, si no, ¿qué va a pasar? Pues estas cosas nunca van a llegar a aproximar exactamente a donde llegaron, porque van a ser irracionales. Entonces, usando notación como de cálculo, para todo delta mayor que 0 que yo dé, va a haber una n. Van a pasar varias cosas, de hecho. Va a pasar que primero va a dar una n tal que sea menor a delta. Es decir, va a haber un momento en el cual yo voy a poder moverme a lo largo del círculo y llegar aproximadamente a un lugar muy cercano a donde empecé. Eso va a pasar. Y un corolario de esto, que es todavía más interesante, es que estas trayectorias estas órbitas, la órbita de esta cosa me va a generar, va a cubrirme densamente mi círculo. Justamente por estos múltiplos irracionales del ángulo, que es el ángulo de rotación. Algo análogo va a suceder con el toro. Y el toro es muy importante porque ahí viven la mayoría de sistemas dinámicos. Siempre los sistemas dinámicos de la mecánica clásica van a vivir en cosas que pensemos que son toros cuando su movimiento es periódico. Entonces, si M es toro, un toro de dos dimensiones, φ1 y φ2 coordenadas angulares, es decir, si vemos al toro como pegar un círculo a otro círculo, pues una de mis coordenadas angulares me mueve en uno de los círculos, otra de mis coordenadas angulares me mueve en el otro círculo. Entonces estoy moviéndome en uno y estoy moviéndome en otro. Así me muevo y ya se dibuja el toro, ¿no? Entonces, yo defino, pongo el sistemita de primer orden. Para mis coordenadas angulares, yo digo que sus derivadas son esas, sus razones de cambio de esos ángulos son esas, alfa 1 y alfa 2. Y automorfismo va a ser sumar ese ángulo básicamente.
Entonces, lo que va a suceder por la misma razón, pasan varias cosas. Primero, este sistema preserva la medida de los diferenciales, es decir, yo tomo dφ1, dφ2, ¿y qué va a pasar? Como estas trayectorias, básicamente, mi sistema de ecuación diferencial es lo único que dice se está moviendo dentro del mismo toro. Y un teorema importante de mecánica clásica, que es el teorema de Liouville, va a decir, si tienes un campo vectorial como este, que básicamente estoy pensando que aquí viven vectores que se mueven en el círculo, igual acá. Entonces, si la divergencia de tu campo respecto a la variedad es nula, tu sistema va a conservar la medida natural inducida por tomar el determinante de los diferenciales. Entonces, aquí yo sé que tengo una medida invariante. Y por lo mismo, me va a quedar que esas trayectorias van a ser densas en el toro. Igual voy a poder llenar el toro de anillitos. Que así como esas cosas esos que van dando como brincando. Los resortes esos. Va a quedar así cubierto. Entonces, estos son ejemplitos muy sencillos, pero ilustran la importancia de este resultado, porque con ideas muy simples podemos empezar a decir cosas acerca de cosas más complicadas. Esta onda de los toros densos de las trayectorias densas en el toro es lo que forma la base de la teoría CAM, que nos habla acerca precisamente de las trayectorias cercanamente integrables que viven en el toro, en problemas de mecánica celeste. Pero, a ver, pasando a los misterios. ¿Cuál es el misterio? Vladimir Arnold trabajaba muy idiosincráticamente en muchas áreas, pero un problema, en general podemos decir que trabajó en sistemas dinámicos. Es a lo que podemos decir que básicamente enfocaba sus esfuerzos, porque él consideraba que muchas cosas se podían ver como sistemas dinámicos y los analizaba como tal. Entonces, un sistema dinámico que va a tener una propiedad ergódica muy atractiva es el de la sucesión de dígitos. La sucesión de primeros dígitos de las potencias de 2. O sea, estas, pues, podemos listarlos, ¿no? A ver, 0, bueno, 0 no cuenta. 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 4, 8, ahí van. Son muchos, ¿no? Y yo me quiero preguntar, ¿cuándo va a salir el 7? O un número cualquiera quiera, 7, ¿no? ¿Cuándo va a salir un dígito K? Yo me pregunto cuándo va a aparecer. Y pues yo puedo decir, el primer dígito de las potencias de 2 va a ser un K cuando esté entre K por 10 a la P y K más un 10 a la P. Entonces es la idea, ¿no? O sea, ¿qué tal que hay un 7000 ahí metido? Entonces tiene que estar entre 6, el número 2, la potencia de 2 tiene que estar entre 6000 y 8000, ¿no? Para P igual a 3. Entonces, tomando logaritmos base 10, va a resultar
que va a quedar en esta desigualdad. Ahora, yo quiero llegar a una idea muy importante. Va a haber unos promedios. Si yo veo este problema como un problema de un sistema dinámico, yo quiero ver que se cumpla cierto promedio. Yo quiero decir que la frecuencia con la cual aparezca este K, este dígito K, sea la probabilidad de que esté entre esto y esto. Es a lo que quiero llegar y es algo que efectivamente sucede. Es lo que se llama el teorema ergódico de Birkhoff-Khinchin. Es el que me dice efectivamente que sucede eso. Se me va a decir básicamente que la idea importante es esta. Para una f que sea medible sobre la sigma álgebra de mi espacio fase de este sistema dinámico, va a suceder cuando tomen las iteraciones del sistema que básicamente esta media aritmética va a coincidir con la integral de la función sobre todo el espacio fase. Entonces, para resolver este problema nada más hacemos f igual a la identidad sobre a. ¿Y qué sucede cuando yo hago f la identidad? La identidad sí es una función medible, entonces no hay problema. El lado izquierdo es el número de veces, es la cantidad de tiempo que es la parte de la órbita que va a estar contenida dentro del conjunto A. El lado derecho simplemente va a ser la medida de A. Entonces, nos queda la siguiente idea. Número de iteración, número de veces. Entonces, esto se resume una idea muy importante, que las medias temporales y las medias espaciales del sistema siempre van a coincidir. Y eso es súper útil porque significa que si yo me agarro una de las dos medias, ya la armé. Ya tengo una información sobre la otra. Entonces, en este caso estoy pensando que es un intervalo b menos a. Entonces el número de veces que el dígito se repite en b menos a va a ser la medida en el intervalo b, a o a, b, va a ser la medida del intervalo que es b menos a, la medida del Lebesgue. Entonces para acá un numerito. Nueve. La diferencia de los logaritmos es lo que estoy buscando. O sea, básicamente me queda la ley de Benford. Que los computarólogos usan para sus cuentas y cosas. Ok, entonces es un problema sencillo de resolver porque así no tuvimos que hacer nada de aritmética, nada más saber que la media temporal y la media espacial del sistema coinciden. Vamos a seguir con algo más de ahorita. En el artículo características estocásticas de sistemas dinámicos
de apariencia caótica. Arnold habla de una serie de problemas que tienen que ver con este tipo de argumentos de sucesiones de cosas que parecen aleatorias, que tienen comportamientos caóticos, son deterministas en sus iteraciones y tienen características estadísticas importantes. Un ejemplo concreto son las fracciones continuadas. O sea, una fracción continuada es un número que yo puedo partir así. Más. Y así me sigo, ¿no? Yo lo meto como una sucesión. Así yo la voy a representar. Puede que no sea finita o infinita. Si es racional, es finita. Si es irracional, pues es infinita esta sucesión. Entonces, y básicamente, para decirla, voy a tomar fracciones truncadas y voy a tomar su límite y voy a decir que cuando es infinita, el límite de esas fracciones truncadas va a ser el número que estoy buscando. Entonces, un ejemplo es la razón áurea. Entonces, X yo lo puedo representar como una fracción continuada. Como X es entonces, haciendo las cuentitas, y es igual a la representación que queríamos. Entonces, es un ejemplo de una fracción continuada. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es la conexión con otras cosas misteriosas que a veces hay? En las órbitas de ciertos planetas, por ejemplo, Júpiter y Saturno, tienen un fenómeno que le llaman valores de resonancia, que tiene que ver con la cantidad de tiempo que tardan en atravesar sus órbitas. Entonces, por ejemplo, en un día, Júpiter atraviesa 299 segundos angulares. Saturno atraviesa 120.5. Y 120.5 de 299 es cercano a 2 entre 5. Y esto se conoce como valor de resonancia. Resonancia en el sentido físico, o sea, de que sus órbitas van a interferirse en cuanto a la mecánica de múltiples cuerpos. Entonces, pero esto, ¿a qué viene? Gauss se preguntaba acerca de la aparición de un dígito k igual, pero esta vez en una fracción continuada arbitraria. Entonces, él llegó a esta cosa. Entonces, esta formulita a la que él llegó vale para casi todo X real. ¿Cuáles son casi todos los X? Todos excepto los racionales y algunos X irracionales interesantes como la fracción, como la razón áurea, de hecho. Esto no se cumple para la razón áurea. Pero ya llegando a lo que queremos llegar, Gauss estaba investigando un sistema dinámico muy sencillo.
dividir entre el número y seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo. Entonces la medida invariante que él encontró para este sistema dinámico y como cada vez que hacemos esa operación de dividir entre x, las distancias se hacen más grandes. Entonces, para x entre 0 y 1, para x menor a 1, dividir entre x hace más grande la cosa, hace que avances más rápido. Entonces, eso hace que las distancias entre las cosas se vayan apartando más rápido. Y eso nos habla de que es un sistema dinámico con un comportamiento caótico. Así. Y resulta que la probabilidad de que el evento AJ sea un dígito K en el número X con representación fraccional continuada, nos queda exactamente FK. O sea que efectivamente se cumple lo que dice Gauss. Solo que esto no se demostró sino hasta por Kurzmin hasta este siglo, el siglo pasado, el siglo XX. Justamente porque en tiempos de Gauss no se conocía la medida de Lebesgue ni nada de esas cosas. Ahora, lo interesante es que de ese artículo que yo les recomiendo mucho leer, porque está lleno de pistas. Y está lleno de preguntas que Arnold le deja a los sucesores, porque él ya está muerto. Y ese artículo fue de las últimas cosas que hizo. Stochastic and deterministic characteristics of chaotically looking dynamical systems. Es que ahí se hace un montón de preguntas acerca de distribuciones de un montón de cosas. Distribuciones de diagramas de Young, distribuciones de autovalores de matrices, distribuciones de placas de automóviles, distribuciones de sucesiones palindrómicas. Porque los palindrómicas van a mostrar leyes parecidas, los palíndromos van a mostrar leyes parecidas a las leyes de Benford. Si las vemos siempre como sistemas dinámicos, como ir iterando. Hacer que se vea igual, entonces haz que se vea igual, haz que se vea igual, haz que se vea igual, haz que se vea igual. Entonces tenemos un fenómenos similares. Y todas esas son conjeturales porque para eso casi no hay estadística, casi no hay. Hay muchas conjeturas acerca de cómo se comportan las distribuciones de ese tipo de sistemas dinámicos. Pero lo interesante es que son sistemas dinámicos de teoría de números que podemos investigar sin saber nada de teoría de números. Entonces es como bonito porque pues así vemos que toda esta onda de la interrelación y la unicidad que hay, que permean a toda la matemática, ¿no? Entonces, está bonito, es algo que descubrí y me llamó mucho la atención. Entonces, todas esas cosas, buscando este tipo de medidas al estilo de Gauss, les llamamos estadísticas de Gauss-Kuzmin, este tipo de distribuciones. Entonces, es algo bonito, a ver si les gusta. Y eso es todo. Agradecemos a Félix, un aplauso. ¿Tiene alguna pregunta para el expositor? Félix, te hacemos un pequeño presente de parte del organizador. Gracias. ¿Serías tan amable de regalarnos una pregunta para el público para que se... A ver. Los primeros dígitos de las potencias de 2. ¿Alguien sí los recuerda? Son fáciles de calcular. Al que quieras, como el que puse. 1. Bueno, uno está bien, pero no nos importa mucho. 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1,
1, 2, 5, 1, 2. Ya estuvo. Muchas gracias. Agradecemos una vez más a Félix.